Conozco al maestro Oviedo desde hace muchos años, fue un gran amigo, fue una pérdida sensible, no solo para los amigos de él, sino nosotros, sino para el país. Yo siempre admiré la obra del maestro, sobre todo por un detalle, y es que Oviedo es un artista que se aburría de sí mismo, o sea, se renovaba, se reeditaba el mismo. Entonces yo creo que eso es muy importante. Hay artistas a veces que encuentran una fórmula fantástica y la desarrollan, pero yo admiro en él que cada obra es una historia. Aparte de su destreza, yo creo que era un gran dibujante, tremendo dibujante, pero sobre todo que él evolucionaba. Inclusive muchos artistas se apoyan en casos como el de Monet, Camille Pizarro, Cézanne, que tomaban un tema y lo saturaban, pero ellos lo hacían muy bien. En el caso de Monet con la Catedral de Rouen, con el Parlamento de Londres, Pizarro, que el Boulevard Montmartre hace muchas interpretaciones de él, pero eran estudios de la atmósfera y de la luz. El Monte de Santa Victoria, que prácticamente mató a Cézanne, porque tomó una neumonía pintándolo. Pero lo interesante es que él quería tomar ese momento. Ahora eso era otra época. La obra de Oviedo, cada una es una historia única. Es una historia única. Inclusive era osada, porque Oviedo hace cosas que son hasta que te impactan por la osadía que contienen, por el atrevimiento a veces de hacerte algo que está solucionado con un simple dibujo en una parte de la obra, donde predomina totalmente el fondo. Así como hay otras con mucho trabajo. Pero lo interesante de él es eso, que había una renovación en su trabajo. Era un individuo que manejaba muy bien la materia pictórica. Yo le pregunté un día al maestro que si él, no una pregunta ofensiva, que qué referente tenía él de artista, y me mencionó a Francis Bacon. Yo creo que tal vez sí es cierto, porque en Oviedo yo veo, a mí no me gusta, un artista como Oviedo no me gustaría encasillarlo en un estilo, no lo vería del todo justo, pero hay elementos del cubismo, y no tanto del cubismo, sino de Pablo Picasso muy específicamente, y de Francis Bacon, una especie de expresionismo abstracto. Oviedo a veces hizo catarsis con ciertos tormentos, o con su vida personal, que eso es característica de los grandes maestros, de los grandes artistas. Yo creo, y digo esto con un poco de tristeza, que de Oviedo no ser dominicano y haberse desarrollado en otro entorno, eh, aunque él es una figura internacional, fuera mucho más conocido en el mundo completo. Porque la obra de Oviedo es universal. No es una obra encasillada que tú puedas decir, no, esto no puede salir de República Dominicana. La obra de Oviedo puede ir a cualquier parte, porque la verdad que el maestro, en este mundo globalizado, en que el planeta cada día se compacta más en cuatro vectores, espacio, tiempo, materia y energía, y estamos todos, yo creo que estamos más comunicados que nunca y menos comunicados que nunca, pero de todas formas, está tan cerca todo y podemos socializar cualquier cosa. Yo creo que Oviedo merece, y estamos a tiempo todavía, de que su nombre sea importante entre los grandes artistas latinoamericanos del mundo. Yo, con todo el respeto del mundo, yo tengo mucha admiración por un Wilfredo Lam, pero ¿en qué es superior al maestro? No en qué. La diferencia es que es cubano y no importa los problemas que tenga Cuba, ha manejado su política de Estado con respecto a la cultura mejor que nosotros. Uno lo dice hasta con pena. Es más, con más pena yo diría, porque va a hablar una persona que su familia fue luchadora en el tiempo de la tiranía. Señores, Trujillo tuvo una visión más cuidadosa con respecto a la promoción cultural en nuestro país. Nosotros tuvimos la primera Bienal en el año 42, que es cuando se inaugura también el Palacio de Bellas Artes. Y la de París fue en los años 50, y la de Sao Paulo también. Y creo que la de La Habana fue en los años 70. Fíjate la diferencia de cómo nosotros estábamos en el mapa, en el contexto cultural. Y yo exhortaría, miren, las naciones han sido recordadas y los estadistas en el devenir de los siglos, no por sus batallas. Cuando tú hablas de las glorias de Atenas, tú no estás hablando específicamente de las guerras del Peloponeso ni nada de eso. Estás hablando del siglo de oro de Pericles. Estás hablando del Partenón de Atenas, de Fidia, de Mirón y Policleto. Miren, Pericles respetaba tanto a los artistas que Fidia fue acusado de corrupción con la estatua de Atenea Partenos, porque el oro de que no cuadraba. Y él nunca cayó preso mientras Pericles estuvo vivo porque él lo respetó, en el contexto de respetar al maestro. En una intriga que pudo haberse investigado, él pidió que no lo investiguen.
Yo no estoy de acuerdo para nada con tapar una corrupción, pero yo quiero dar el ejemplo de cómo este estadista tiene una visión de protección a la literatura, a las artes y a la ciencia, y ha trascendido en el tiempo. Eso es lo que es la Acrópolis de Atenas. Nosotros hablamos del Partenón. Cuando tú hablas de la gloria de Atenas, no es de esta ciudad que pertenece a un país que está quebrado ahora. Estamos hablando del desarrollo de las artes. No importa que Julio II fuera despiadado, el Papa. Él pagó la Capilla Sixtina y eso es lo que recordamos nosotros de él. Él le pagó a Rafael los murales de la estancia de la asignatura del Palacio Vaticano, donde está la famosa escuela de Atenas. No importa que Luis XIV fuera un déspota, como tú vas a París, tú quieres coger un tren e ir a Versalles a ver lo que él hizo ahí, porque eso es lo que permanece en el tiempo. Y hoy en día Bilbao, que era una ciudad no visitada por turistas, técnicamente, un solo museo lo ha puesto en el mapa. Eso es una visión de apoyo a la cultura. Entonces yo creo que si en ese contexto lo hiciésemos bien, el nombre de Oviedo debiera estar en un sitial muy especial en el mundo completo, en el mundo entero. Quiero destacar un detalle del maestro Oviedo. Y digo maestro ahora no solo porque era un maestro como artista, sino maestro de ser profesor, de tener discípulos. Yo creo que Oviedo hizo escuela aquí. Los artistas jóvenes y que se han ido desarrollando en el tiempo, dan testimonio de que Oviedo visitaba sus exposiciones y los aconsejaba. Los aconsejaba sobre todo en algo que él sí hizo, que no era vago. Oviedo creía en el trabajo duro. Oviedo creía en el trabajo duro, porque en el caso del artista, yo recuerdo haber escuchado a don Antonio Pras Ventós decir que a pintar se aprende pintando. Entonces tú vas descubriendo cosas en la materia pictórica, porque es que la pintura es materia. No es como el que escribe una pieza musical que sale del cráneo. La pintura tiene un pincel que es físico, tiene soporte que puede ser papel, puede ser tela, cartón piedra, lo que tú quieras, pero tiene soporte. Hay pigmentos que se mezclan, que son químicos. Entonces, cuanto más tú experimentas con esas cosas, tú adquieres más destreza, que es lo que yo veo en Oviedo, un individuo que fue evolucionando hasta la muerte. O sea, Oviedo evolucionó hasta morir. A veces hay artistas que tú dices, no, yo prefiero los cuadros viejos de él, porque en cierto sentido ese artista involucionó. No, yo creo que Oviedo se mantuvo evolucionando hasta que dejó de pintar y el Señor se lo llevó. O sea, yo creo que es un artista que en ese sentido, y creó escuela. Yo veo mucha influencia de Oviedo en muchos artistas emergentes. Y no critico eso, eso es inevitable. Eso es inevitable. A mí me dijo una vez un gran maestro dominicano que cuando él iba a los museos evitaba ver muchos cuadros de Picasso, porque inconscientemente llegaba a su taller y pintaba como Picasso. Picasso era muy fuerte para influenciar en su obra. Y quiero aclararle otra también. Y no voy a decir esto negativo de Picasso, al contrario. Picasso fue un experto en saber capitalizar y reinterpretar ideas prestadas. Nada más la señorita D'Aviñón, tú vas a encontrar el arte ibérico ahí. Encontrarás al Greco, encontrarás a Cézanne, encontrarás también inclusive a Ingres en ese baño turco, y sin duda elementos del arte africano, porque él era asiduo a ir al Trocadero y conseguir máscaras africanas, y tú ves que el cubismo tiene un ingrediente africano porque no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces esa cuarta dimensión que él logra en esa obra, que escandalizó al principio y ya a los 4 o 5 meses había muchos pintando idénticos, es tomada la influencia del arte africano. Yo sí veo de Oviedo, no que Oviedo no influencia tanto el cubismo, como dije hace un rato, no. Yo creo que él sí, y no es influencia, es hasta coincidencia. O sea, tenía un dibujo tan fantástico como Picasso lo tenía, que a veces yo veo elementos picasianos en su dibujo. De Francis Bacon veo ese tormento interior que es sacado afuera como una catarsis, como un desahogo. Y Oviedo no tenía temor a tocar un tema dramático, como la muerte, por ejemplo, en su sentido más desgarrador, porque tenía una libertad de pensamiento. Ese señor envejeció siendo joven, se mantuvo su cabeza al día. O sea, yo creo que tenemos sin lugar a duda en Oviedo un gran maestro de la pintura dominicana, y no quiero hacer comparaciones porque siempre son odiosas, pero tiene que estar entre un grupito muy reducido el maestro, como hay otros, pero el tema es él ahora mismo, Ramón Oviedo.
Hay una obra, bueno, hay muchas obras de Oviedo importantes del maestro, pero hay una muy especial para mí, porque le encuentro un alto contenido filosófico. No porque sea famosa, no porque se lo encuentro. Es uno que va, uno que viene, porque es esa cadencia rítmica de la vida, de la generación que da paso a otra, como si la existencia humana fuese una carrera de relevo y estamos pasando la vara al que viene. Casi me recuerda la Cross the Universe de los Beatles, que dice nada va a cambiar mi mundo, o lo que habla Salomón en el Eclesiastés, generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Esa repetición de la vida, el hecho de que del mar se evapora el agua y va a las nubes la sopla el viento, la lleva a la cabecera de los ríos y los ríos vuelven al mar de nuevo para ir a las nubes. Esa repetición, yo creo que Oviedo captó eso a la perfección, aparte de la extraordinaria ejecución técnica de esa pieza, y que es de las obras que tú no sabes de qué está hablando, de que hay un feto, de nada, y desde que tú la ves te impacta. Es lo que se llama el artista que te impacta en primera lectura, y quiero destacarlo. Y quiero destacar algo que parecería ajeno al artista, porque yo tengo una teoría, no porque yo he vendido arte y vendo arte. El ser marchand de arte, cuando tú colocas una obra, tiene mucho de acto creativo. Y yo creo que el verdadero vendedor de arte es artista. Es artista. Inclusive, uno se da cuenta con el tiempo que la pieza que más te cautiva es la que es más fácil venderla. Porque tú puedes realmente expresar tus sentimientos hacia ella. Y yo no sería justo en esta entrevista. Yo sé que la familia del maestro Oviedo lo ha apoyado mucho, el mismo Mar, Mayra, todos ellos, Araceli, todos. Pero Tony Ocaña, por ejemplo, tuvo la visión, al salir de la banca, de ver algo especial en el maestro Oviedo. Inclusive, uno escuchaba a Tony hablar con tanta pasión de él, que él interpretó realmente su obra, o la entendió a su manera. Decía Oscar Wilde, que es mi irreverente favorito, de todos los irreverentes, que cuando el artista hace una obra de arte limita la visión, el que la amplía es el espectador cuando la contempla. Y yo creo que Tony Ocaña tuvo una visión con Oviedo, tuvo una visión, hizo un trabajo extraordinario, que hay que reconocerlo. Y yo lo reconozco ya no solo por el maestro Oviedo, sino hasta como dominicano, porque Oviedo es un orgullo para nosotros. Yo creo que en ese sentido él apoyó la dominicanidad, apoyó a un artista nuestro. Señores, este país no es una chercha. Aquí ha habido y hay verdaderos maestros. Entonces, él lleva a Oviedo a distintos escenarios del mundo que eran importantes. El tener un autorretrato del maestro en la Galería de los Oficios, en Florencia, en la parte de autorretrato latinoamericano, es un logro. Tener a Oviedo en el Larousse, que se ha declarado maestro ilustre de la pintura dominicana. Y yo sé que hubo un trabajo de promoción. Miren, Picasso fue grande, pero sin Canweller y sin Volar, tal vez le hubiera sido muy difícil. Hay grandes artistas que nunca llegaron a ningún lado. Por ejemplo, la obstinación de Modigliani, de que él hacía lo que le daba la gana y que él no le daba comisión a nadie, ni usaba a nadie, porque él era suficiente. Porque sucede que es interesante que alguien hable de ti que no seas tú mismo. Pero una persona con la inteligencia y la intuición sobre todo. Y finalmente lo más importante, la pasión. Yo creo que en el caso de Tony Ocaña hay mucho de las tres. Fue un trabajo inteligente, fue un trabajo intuitivo, pero también involucró su alma en eso. Yo creo que él sentía algo muy especial por el maestro. Y eso, esas son cosas, la pasión no se disimula. Él la transpiraba y eso hacía que el coleccionista entendiera el valor de una obra, en cierto sentido. Quizá lo hubiera visto en el tiempo, porque una obra como la de Oviedo, en el tiempo va a tener que ser mucho más reconocida, porque eso es inevitable, porque el tiempo todo lo pone en su lugar. Pero yo creo que ese proceso se acelera con una persona como Tony Ocaña, y no sería justo que yo no lo mencionara en una entrevista. Otro elemento que no puede ser pasado por alto es que nosotros no somos lobos de las estepas, somos personas que vivimos en un mundo y una sociedad, y el maestro Oviedo fue un hombre inquieto por las luchas sociales, protagonista en esa guerra civil de abril que tuvimos nosotros, protagonista como artista. Y el artista lucha de muchas maneras. Hay cosas de él que por su valor, Oviedo era capaz de tomar un fusil y creo que lo hizo una vez. Pero lo más importante es que tomar el pincel. Inclusive en el caso, por ejemplo, de la Croix, con la principal obra que él tiene, no quiero decir que la mejor, sino la principal, La libertad guiando al pueblo.
es una obra política. Y su hermano, que era militar, él le escribe y le dice, mira, yo no nací para tomar las armas, pero yo tengo el pincel. Y hace una obra que escandalizó un poco, porque fíjense qué interesante, en esa revuelta de París, nadie dirige la revuelta, no hay líder. La libertad los guía. La libertad guía al pueblo, el ansia de la libertad. Y así pasó aquí en la Guerra de Abril. Fue la libertad el líder. Molestó a muchos franceses con escrúpulos exagerados, que debajo del brazo ya tenía vello que se usaba en el arte, que tuviera depilada, aunque la francesa no lo hacían, para hacerla más aristocrática. Entonces es como poner una mujer de la calle, pero esa era la mujer que representaba la libertad en Francia, y él lo hace, es una denuncia social. Oviedo tuvo esa sensibilidad. Yo creo que en esa cabeza había algo de lo que dijo Publio Terencio: nada humano me es ajeno. Y él, yo creo que vivió como con ese lema. Ahora, yo le voy a hablar ya como artista, de Oviedo como artista, del arte de hacer arte por el arte mismo. Yo creo que a partir de los 70, podríamos decir, es como estos cantautores que están comprometidos con un tema político, que en cierto sentido limitan su canción. Me voy a atrever a decir algo de un artista específico. Esta canción, Como Gasto Papeles Recordándote, es fantástica como canción de amor, pero quizá el ingrediente de la palabra guerrilla, ponerla ahí, porque es una canción sublime con respecto al amor, y el amor es válido. Ese es el compromiso que te hace escribir de una manera. No deja de ser extraordinaria la canción, pero ya el Oviedo artista que hace arte por el placer del arte mismo, por hacer lo que él quiere hacer. No es que él no quiso hacerlo del 65. Hay una obra del que yo recuerdo que se llama La Protesta, que es muy fuerte y era necesaria en ese momento. Pero ya este otro Oviedo es el Oviedo exclusivamente artista, que desarrolla su pintura, que se desarrolla como artista universal. Y pienso que a partir de los 70 es que él logra eso, aunque hizo muy buena obra en la década de los 60, que pienso que en todo el siglo XX fue la década más revolucionaria que hubo. La época de los Beatles, de los hippies, del LSD, de la minifalda de marihuana, de la píldora anticonceptiva que emancipaba a la mujer, de Woodstock, del Mayo francés, de Tlatelolco. Fue una época muy significativa. Entonces él la vivió, porque no era un lobo de las estepas. Él como decía Ortega, yo soy yo y mis circunstancias.